Muy buenas a todos, si es que se puede decir así. La verdad, yo hoy al menos estoy totalmente resignado de este deporte. ¿Qué tal, Íñigo? Te veo muy abrigado, te has quedado congelado, ¿no? Igual que yo. Total, total. O sea, porque lo de hoy, macho, yo te lo digo de verdad, no sé si alguno de los que nos está viendo habrá sentido lo mismo que yo estoy convencido que sí. He sentido por primera vez, de verdad, resignación de ver algo que no me lo estaba creyendo. O sea, pero bueno, tenemos aquí a Ojeador para comentar un poco el Madrid, lo que hemos visto esta noche, ¿no? ¿Qué tal, Ojeador? Buenas noches, ¿qué tal, chicos? Pues nada, con muchas ganas de estar con vosotros, de hacer el análisis del Real Madrid y de, como bien dices, resignarme con ese Barcelona, de que parece que nunca llega a su fin, ¿no? En su voracidad negreira. Total, total. Yo creo que para empezar el vídeo tenemos que tocar lo que hemos visto esta noche. Lo estamos grabando, nada más ha pitado el colegiado, si es que se le puede llamar así a este señor, porque de verdad es una cosa increíble. Pondría un poco en contexto, ¿no? A la gente de qué ha pasado exactamente hoy en el campo del Rayo Vallecano. Básicamente, en un partido más de liga, de la Liga Tecnochota, como llamamos nosotros comúnmente en este canal, el Rayo Vallecano plantea un partido absolutamente descomunal en el cual se come al Barcelona de cabo a rabo desde el minuto 1 hasta el minuto 90. Ha sido un monólogo del equipo madrileño y sin embargo nos encontramos con lo que es para mí la acción más vergonzosa del fútbol español desde que se implementó el VAR. Un partido de fútbol en el cual no hay VAR. No hay VAR. ¿Cómo has visto tú esto, Íñigo? Pues mira, yo la verdad es que estoy bastante enfadado, ¿eh? O sea, no quiero caer en el amarillismo, ¿no? Y en la hipérbole, porque el canal no quiero que, no queremos todos los que lo conformamos que caigan eso, pero es que se hace difícil, de verdad. O sea, yo lo de esta noche es que hace difícil continuar con todo, Al final, como dicen los más viejos del lugar, el fútbol de las cosas menos importantes es la más importante, ¿no? Entonces, bueno, al final le dedicamos muchas horas, pues bueno, pues te genera ilusiones, tal, para verlo de esta noche, ¿no? O sea, me parece que es algo absolutamente fuera de lugar, absolutamente bochornoso. Se han cargado nuestra competición, pero desde todos los puntos de vista. O sea, yo ya la puesta en escena me parece que no puede ser más cutre. No sé lo que os habrá parecido, pero un campo en el que las sillas de pie de campo son sillas de bar de carretera, que de repente las empiezan a quitar porque parece que alguien ha pisado un cable, o sea, cosa de los años 70. Informan que es que parece ser que la sala BOR no tiene conexión con la sala bar. O sea, yo que digas, bueno, mira, es que he perdido yo la conexión con, no sé, con mi teléfono móvil o que me he quedado sin cobertura en el punto kilométrico 473 de la carretera de Extremadura, pues lo puedo entender. Pero claro, que en un partido de primera división con lo que mueve se pierda la conexión, pues chicos, yo es que ya... y lo siguiente, vemos a un árbitro con pinta de, con todos mis respetos, pero con pinta de recluta patoso, corriendo allí como no sé, a señalar una historia porque Lamine Yamal se ha caído y si saca un penalti debajo de la manga. O sea, es que de verdad, sinceramente te lo digo, me invade un poco entre el enfado y la tristeza. No sé cómo lo Es que habéis. tenemos que comentar que el partido inicia sin VAR. O sea, el colegiado es el primer colegiado en la historia del fútbol español que decide empezar un partido sin VAR. ¿Vale? Entonces, nada, el partido se va desarrollando. Llega un momento en el que mágicamente recuperan la cobertura con el VAR y 5 minutos después se vuelve a caer esa cobertura. Y yo lo comentaba en Twitter que soy un poco mal pensado en estos casos y yo creo que esta liga nos da pie a que mal pensemos, ¿no? Pues nada, se cae el VAR y la primera acción donde hay un jugador del Barcelona se cae, el señor colegiado este que va corriendo por ahí con el tupe este que me lleva, decide pitar penalti. Entonces, a mí ¿qué se me ocurre? Pues que este tío de manera deliberada, a sabiendo que el VAR estaba caído y que no iban a poder rectificar su decisión, ha decidido pitar un penalti que de verdad es de sketch absoluto. Es que lo voy a poner, tenemos aquí, no podemos poner el vídeo, tenemos que poner solo la imagen por posibles derechos, ya sabéis, esta liga es así. Entonces, tenemos aquí la imagen, o sea, ha pitado penalti por esto. Yo, de verdad, no doy crédito, o sea, no doy crédito con esta liga. Es que no tengo manera de calificar esto, de verdad, ¿eh?
No sé cómo lo veis vosotros, Bueno, pero yo de yo verdad, es que además creo que la fiesta ha empezado antes, ¿no? O sea, ya condicionando la... Lo primero que hemos tenido ha sido una huelga de animación de unos señores que han decidido que, oye, que como va el Barcelona, pues deciden no crear ambiente en su estadio, porque no sé qué problema con el presidente, no sé, pues todo muy tecnochoza, ¿no? Cosa que claro, no es ni tan siquiera imaginable que si va al Madrid al campo de Vallecas no exista un ambiente prebélico. Bueno, pues esta gente tiene un ambiente distinto en la mayoría de los estadios. Hoy no podía ser de otra manera, ¿no? Entonces empieza aquello como si fuera el teatro, pero un teatro pues de cuarta, ¿no? Porque lo que te digo, había sillas de piscina repartidas en los aledaños de la pantalla bar. Y bueno, de repente hay alguien que dice, oiga, que es que no, que alguien ha pisado un cable, entonces se ha fundido la conexión. Y lo siguiente es eso, pues una jugada absolutamente sin ton ni son de, no sé, pues que es imposible. O sea, es que directamente es que estoy contigo, Pesky, en esa teoría. Fíjate que yo, de verdad te lo digo, es que vengo dispuesto a no caer excesivamente en una exageración, ¿no? Bueno, porque yo creo que no debemos huir un poco de eso. Pero es que es impensable que haya cualquier espectador, me da igual que sea árbitro o no árbitro, que en esa jugada señale un penalti. Me parece impensable, o sea, absolutamente inaudito. Bueno, pues se saca un penalti en un partido, desde mi punto de vista, bastante mal jugado por el Barcelona. Ahora, si queréis, entramos a analizarlo. Me parece que han bajado de repente 3 puntos físicamente con respecto al año pasado. El centro del campo se les va cayendo por momentos y luego, para mí, la causa raíz de los problemas del Barcelona, que es su defensa, que cada vez le cuesta mucho más salir. El año pasado, con un Íñigo Martínez absolutamente imperial, que nadie supo cómo tuvo ese año, empujaba la defensa y la sacaba 25 metros fuera del área con una facilidad pasmosa, y hoy les costaba, se quedaban atascados, el equipo jugaba largo, y bueno, pues eso ha propiciado que haya habido un Rayo, que la verdad es que me ha gustado bastante para lo que suele ser esta liga, con un lateral izquierdo que me ha parecido pues la reencarnación de Maldini por algunos momentos, este tal Pep Echeverría, que yo no lo tenía computado. Supongo que tú sí, ojeador, que lo habrás visto, ahora nos dirás. Y los ha ido metiendo poco a poco encerrando, y me ha parecido que han tenido muchísimas ocasiones, y que si no llega a ser por un Joan García, que la verdad las cosas como son, o sea, yo no le tengo ninguna simpatía, todo lo contrario, pero me parece que ha hecho un absoluto partidazo y a nadie le hubiera extrañado un marcador de 4-0 en la primera parte. Y bueno, pues oye, se han ido al descanso con un 1-0 por un atraco más de esta liga, ¿no? Hablando de cosas impensables, y ya si queréis, pero pasamos a otro tema, pero es que lo tengo que comentar. Impensable, tú decías que es que pitara ese penalti, pero es que yo sigo en la misma. Es que impensable es que se inicie el partido sin VAR. O sea, es que en el momento que no hay VAR no se puede iniciar el partido porque estás adulterando una vez más la competición. Es el primer partido en la historia del fútbol español desde que se implementó el VAR que se juega sin él. Y es una vez más que adulteran la competición, porque hay que recordar que este equipo ya la ha adulterado con el partido de Miami, que ya se ha olvidado por completo el tema de que una de las salidas más complicadas de esta liga, que es irse al campo del Villarreal, pues ahora se va a jugar en Miami, que básicamente es como irse local, porque evidentemente hay más aficionados del Barcelona en Miami que del Villarreal. Luego el tema de adulterar la competición a través de inscripciones, que es todos los veranos lo mismo, adulteración a través de inscripciones a su gusto, y hablando también de cosas impensables, y ya si queréis damos carpetazo a este tema. Yo, macho, alucino con el trato de los jugadores y de los clubes al Real Madrid y al Barcelona, porque es el día y la noche. Salía este hombre, ¿cómo se llama? A ver si lo leo, que lo tenía por aquí apuntado, Pedro Díaz, jugador del Rayo Vallecano, salía en la entrevista justamente que hacen a pie de campo nada más sacar el primer tiempo, a decir que, bueno, le preguntaban evidentemente por la acción polémica de Lamine Yamal, y decía, no, bueno, no hay que buscar excusas, es una acción puntual, pero bueno, hay que seguir. ¿Qué hubiera pasado si la acción hubiera sido envuelta en el Real Madrid? De verdad, te lo digo, lo ponía en Twitter. Sale Pedro Sánchez con un comunicado. O sea, es que es constantemente la doble vara de medir, que es insoportable. Y es que, de verdad, no aguanto esto más, no lo aguanto. Veía hoy el Liverpool-Arsenal, un partidazo de la Premier League, y es que parecen competiciones completamente diferentes. Entonces, yo estoy en un punto, macho, que no sé, tío, pierdo la fe completa en el Yo fútbol. creo que son dos competiciones absolutamente diferentes, pero de estéticamente, de filosofía, de todo. Y ya la guinda la pone el arbitraje. O sea, yo creo que es todo, ya es un conjunto. O sea, yo creo que ya
estamos tocando fondo, o sea, estadios absolutamente pues, de tercera, ambientes cuando va el Madrid prebélicos, cuando no juega el Madrid absolutamente descafeinados. Y la guinda es el arbitraje. Pero chicos, esto es la liga es la liga tecnochoza, lo que nos toca de aquí a mayo, pues eso, el picar piedra todos los fines de semana y bueno, a ver si vienen otras competiciones un poquito más claro, jugosas. Yo sinceramente creo que hay que tomar medidas, ¿eh? O sea, yo lo decía en Twitter esta noche, considero que el Madrid tiene que pegar un puñetazo en la mesa y ejercer algún tipo de medida de presión, porque esto es una tomadura de pelo a todos sus socios, a todos sus aficionados, de verdad te lo digo. O sea, es que no se puede continuar así. Ayer nos quitan un partido que debía haber acabado con 5-1. Hay un señor que nos quita 3 goles y hoy otro señor se inventa un penalti en una jugada que es absolutamente surrealista, que no se ve en ningún campo de Europa. Con lo cual yo creo que es momento de, pues eso, de alguna manera, pues retomar. Fíjate, yo ya con esto yo creo que acabamos y empezamos a hablar de cosas más agradables. Pero yo recuerdo los años de plomo del Negreirato, que bueno, pues llegábamos aquí 4 locos que nos juntábamos por la noche en Twitter y decíamos, oye, menudo escándalo esta noche. Desde todos los medios de comunicación te hacían sentir prácticamente un marciano, ¿no? Porque entonces todo el mundo decía que no, que por favor, que ya estábamos con los de la teoría de la conspiración, nos llamaban, ¿no? Menos mal que apareció un señor que era José Mourinho, que defendió esto, que nos abrió los ojos a muchos, nos sentimos sobre todo identificados con él porque nos defendió. Fue un momento en el que la gente, o sea, de verdad, yo llegaba de ver partidos en el Bernabéu, de ver partidos en la televisión, me quedaba luego en mi casa y decía, pero bueno, ¿esto cómo es? Y entonces solamente apareció un señor que nos defendió y unos años después, pues oye, se fundamentó todo aquello y se vio que tenía razón, que todas esas preguntas que hacía Mourinho, pues estaban sustentadas en algo, ¿no? Yo estoy absolutamente convencido, después de ver al Atlético de Madrid este fin de semana, que ahora si queréis también entramos, que fue absolutamente bochornoso, después de haber visto lo de David, después de haber visto lo de hoy, que probablemente dentro de unos años pues aparecerá alguna otra historia y bueno, pues oye, pues los de siempre, que aquí esto no se lo va a decir nadie a nuestros espectadores, no se lo va a decir ningún medio de comunicación, pero que aparecerá un determinado momento en el que pues se destapará algún escándalo porque es imposible otra cosa. O sea, es una anomalía estadística de tal calibre que no puede haber otra explicación. Entonces, claro. Y todo esto al final se acrecenta, se acrecenta lo de hoy por lo que vimos ayer en el partido del Real Madrid, como tú bien comentabas. Justamente voy a poner una imagen y ya te doy a ti pie, ojeador, a que opines lo que te ha parecido haciendo la comparación con el Real Madrid. Pongo esta imagen que a todos se nos vendrá a la cabeza. O sea, esta acción de Franco Mastantuono en el Tartiere no se pitó penalti, ni se planteó, no hubo un debate. Pero bueno, tú la comparas con la de Lamine Yamal y casi que vamos, o sea, te quiero decir, ¿no? Pero bueno, son este tipo de cosas que iremos poco a poco sacando en el episodio de hoy. Pero bueno, me interesa más ahora mismo qué opinas tú, ojeador, cómo viste el partido de ayer del Madrid, cómo lo puedes relacionar. Cuéntanos. Bueno, el partido de ayer del Real Madrid, pues es uno más en un proceso, creo, pues de mejora de la fase ofensiva del Real Madrid. Creo que hemos mejorado mucho en fase defensiva. Es verdad que nos meten con la balón parado. Un jugador como Muriqui que va muy bien por arriba. El par, que en ese caso Tchouaméni, se desentiende un poco. Ya sabemos que no es el mejor jugador a nivel defensivo en centro lateral. Y nos hacen el gol. Nosotros metimos gol en estrategia en transición, que es lo que se le da bien al Real Madrid y donde colapsamos un poquito más es el juego posicional, ¿no? Seguimos con esa tara, seguimos con esa desventaja, cuando se cierran mucho y juegan en pocos metros nos cuesta mucho encontrar espacios, pero bueno, es parte del proceso de mejora del equipo, está claro. bueno, yo creo que el partido de ayer, insisto, es que da la sensación de que nos redundamos siempre en lo mismo, pero es que yo creo que no se puede analizar sin el contexto del arbitraje, de verdad. O sea, yo sí que vi una salida del equipo ayer con muchísimo brío, fulgurante desde mi punto de vista. Me parece que el campo estaba absolutamente volcado hacia la portería del Mallorca. Creo que con esa presión tras pérdida que está demostrando el equipo de Xavi y con ese empuje que les generaba ayer la defensa, curiosamente ayer los laterales sí que jugaron mucho más volcados que en el partido de Oviedo. Me parece que fueron mucho más profundos los dos. Me gustó mucho el inicio de tren con varios pases, con varias diagonales de una calidad exquisita y bueno, una de ellas
llega el gol de Mbappé, probablemente cuando el equipo estaba cogiendo más vuelo. Me parece un absoluto golazo, me parece pues una jugada de tira líneas, un toque fantástico de Trent y una definición a la altura de un privilegiado, de alguien tocado con una varita como es Mbappé, que la pone en el sitio que quiere, en el momento que quiere. El estadio se queda absolutamente enmudecido porque es un golazo y bueno, se tarda un montón de tiempo en dar el gol como válido, que al final se anula, por supuesto, por el flequillo, parece ser, de Mbappé. Pues yo estaba en el estadio, pero ya me lo contasteis, que fue una cuestión de milímetros. El del frame actuó muy bien, ¿no? Puso el frame que tocaba y entonces se vio que, pues eso, que por el folículo piloso, como tú decías ayer, Pesky, con mucha razón, bueno, pues anula el gol. Eso desde el punto de vista anímico, yo creo que mata a cualquiera. De hecho, hay una imagen, yo no sé si sale en la tele, pero que en el campo lo vimos perfectamente, como el propio Mbappé, porque el estadio se queda absolutamente enmudecido, porque es que no le pareció fuera de juego a nadie, porque, repito, es que no es fuera de juego, las cosas como son. Y entonces yo creo que entra en el debe de los madridistas de empezar a hablar las cosas como son. O sea, yo creo que ya hay que quitarse un poco los complejos de encima y empezar a tomarnos esto de otra manera, porque es que no fue fuera de juego. Entonces, el Pero estadio... Sí. Iñi, pero un matiz. Es que no es cuestión de los madridistas, es cuestión de todos los seguidores de la liga, porque el producto se está devaluando. No puede ser que en la misma jornada veamos un fuera de juego por un pelo y un fuera de juego que no se pita, en este caso el Atlético de Madrid, cuando no hay dos jugadores detrás del balón. O sea, el nivel de precisión que se tiene en una acción y el nivel de imprecisión que se tiene en otra no van parejas. O sea, es que se están cargando el nivel de competitividad de la liga. Y luego esto redunda en todos los clubes, no en el Real Madrid. No se trata del Real Madrid. Y el problema es que solo lo estamos defendiendo los madridistas. Y esto no es cosa del madridismo, es cosa También de te todos digo, los seguidores. o sea, estoy poniendo una imagen que a mí me parece, vamos, demoledora. Aquí podemos ver los equipos con más goles anulados por EVAR en primera división. Si hacéis la suma del segundo y del tercero, que son el Sevilla y el Villarreal, superan solo en 2 al cómputo global del Real Madrid. Y claro, es lo que tú decías, Ojador. Evidentemente, esto afecta a todos los equipos cuando se enfrentan contra el Barcelona, pero es lo que yo comentaba en el spin-off. Al final, lo que te quita el Barcelona luego te lo va a dar. Te lo va a dar en partidos como lo vimos ayer del Real Madrid-Mallorca, donde anulan 3 goles, que macho, o sea, es que son de absoluto sketch. Y tú decías, bueno, o sea, por poner otros datos aquí, que es que son otra vez outliers, saldo de expulsiones en la liga en el siglo XXI, podéis ver ahí de 2001 a 2025, el Fútbol Club Barcelona más 65 y el Real Madrid menos 2. O sea, Es que esto esto nos de la verdad. pueden intentar colar como quieran, se pueden abrazar el discurso este que solían decir en antaño de que no, es que el Barcelona es un equipo que domina y que entonces eso hace que tenga más... Esto. Bueno, el Real Madrid debe ser que está completamente metido atrás. Que también te digo, con el partido del Barcelona contra el Rayo, en el que han sido totalmente superados, este relato cae un poco por su propio Por peso. favor, es que pon ese dato otra vez, por favor, que es sonrojante y es que me lloran los ojos solamente de verlo. ¿Lo puedes poner? Aquí está. Más 65 y el segundo es más 43, que es la Real Sociedad, oye, que yo es que de verdad también alucino, ¿eh? Menos 2. Yo es que El Madrid. de El verdad, Madrid. es que me cuesta, de verdad. O sea, es que ves esto y dices, es que no sé qué hacemos viendo esto. Sinceramente te lo Pero digo, que de fijaos, verdad que no quiero caer en el amarillismo y en la exageración, pero dime, Oje, perdón. Pero fijaos, hoy hay un club en Madrid que no hace 3 puntos, no suma 3 puntos y que le viene muy bien para estar en zona media, poder luchar por Europa, como es el proyecto de Íñigo Pérez, por esta decisión arbitral. Ayer era a la vez que se va a jugar la vida seguramente y que se puede estar jugando un descenso a segunda, no gana 3 puntos por una acción similar, etcétera, etcétera. Es que son todos los clubes de la liga los que están implicados en esto. Y sinceramente es que no podemos vender entonces productos. Estabais comentándolo antes y para mí con mucho acierto. Luego entramos en lo táctico del Real Madrid si queréis, pero es que el problema está en que no podemos vender un producto que sea bueno a nivel competitivo, etcétera, con este nivel de presidentes, con el presidente de la Liga de Fútbol Profesional que tenemos, con la falta de autoexigencia arbitral que tenemos, con el funcionamiento del VAR, con este tipo de prácticas continuas. Es que no se puede. Estamos vendiendo mentira.
No, Entonces, totalmente de el acuerdo. problema de todo esto, ¿cuál es? Pues que los ingresos televisivos no suben, que no se engancha la gente, que la gente de hecho se está dando de baja de Movistar continuamente. O sea, esto redunda en todos los equipos y mientras todos los equipos estén mirando para otro lado y sus seguidores igual, esto no va a cambiar. Sí, sí, o sea, es que no puedo coincidir más en el discurso. Y siguiendo un poco con la línea argumental, cuando me he parado antes, de verdad, o sea, ayer hubo un momento en el que el estadio se queda absolutamente enmudecido con el gol de Mbappé, pero porque nadie daba crédito. Y es el propio Mbappé, que es lo que se estaba intentando explicar, que levanta los brazos porque él alucina cómo el estadio ha quedado absolutamente perplejo e intenta levantar en un arranque ahí a la afición, como diciendo, "Pues, no damos crédito, pero oye, que hay que seguir". Claro, es que ese tipo de cosas generan que anímicamente el futbolista salga del partido. Es que es así, de verdad, es que el relato es este. Entonces, el relato lo hemos perdido. Los medios de comunicación ayer, yo no lo escuché, pero cuéntanos, por favor, Pesqui, cómo fue la retransmisión de la gente de Movistar, del cómplice necesario. Pues te puedes imaginar, o sea, yo antes de nada me gusta, bueno, dos cosas. La primera de todas, Mbappé, tú lo decías, Mbappé hoy, no sé si fue ayer por la noche o hoy por la mañana, ha subido a su cuenta de Instagram una historia con la imagen que nos ponen los muñecos estos que nos los Pero tenemos cómo que no, creer, que claro. le pone la imagen donde el folículo piloso que se está dejando ahora crecer, porque bueno, lo de Kylian Mbappé se está empezando a dejar a crecer el pelo, pues es la razón por la que anulan el gol. Y a mí, y ya el último fragmento, cosa, archivo que pongo que me parece interesante, ¿no? Es el vídeo de quién nos arbitra ayer. Sánchez Martínez, estas eran sus declaraciones en una entrevista que le hacen. Yo creo que es importante decir estas cosas porque hay mucha gente que no está al tanto. En el momento en el que se hicieron las listas oficiales por parte del comité técnico, yo un par de horas antes recibo la llamada de nuestro vicepresidente del comité, Enrique Negreira, y ahí ya sí me oficializa, digamos, mi ascenso. Y bueno, en ese momento, como puede imaginar, es una alegría inmensa cuando recibes esa llamada. Bueno, os lo Sobre podéis todo, imaginar, ¿no? sobre todo para el Barça. Sí, sí, claro, claro, sí, es terrible, de verdad, o sea, es agotador, ¿eh? O sea, yo al final, y además es que, ¿sabes lo que pasa? Que el siguiente escándalo tapa el anterior. O sea, quiero decir, esta semana ya no nos acordamos del balonazo a Raillo, la semana que viene no nos acordaremos del penalti, bueno, hoy ya no nos hemos acordado del fuera de juego de ayer del Atleti, la semana que viene probablemente nos acordemos del penalti a Yamal, porque es que el siguiente escándalo tapa el anterior, y esto, como la rueda sigue y nadie lo comenta, hoy había que coger el principal diario madridista para muchos, que es el Marca, que en 2 páginas del Atlético de Madrid ni una sola referencia, ni una sola al penalti, o sea, al fuera de juego del Atlético de Madrid ayer. Pues, chicos, es que esto es lo que tenemos, es que nadie nos va a defender, ¿eh? Total, pero bueno, yo creo que al final hemos dejado más que claro nuestra opinión. Seguramente muchos de los que nos estáis viendo opinaréis igual, tendréis el mismo sentimiento de decir, joder, yo no sé qué hago viendo este show, o sea, esto que está guionizado absoluto. Pero bueno, ya si queréis cambiamos un poco, nos metemos más en lo que fue el Madrid ayer, ¿no? Si queréis empezamos un poco por la alineación, ¿nos sorprendió algo? Yo creo que salió con lo habitual, ¿no? Primer partido de Franco, Vini y Mbappé en la delantera, ¿qué os pareció a los dos? Vale, Eugen. Creo que Xabi Alonso tiene claro cuál es el once titular a día de hoy. Creo también que él está intentando potenciar la figura de Trent Alexander-Arnold, que entiende que para su modelo de juego le puede funcionar mejor que Dani Carvajal. Y entiendo también que está intentando potenciar el tema de Franco Mastantuono, que pueda adaptarse rápido, que pueda acoger los automatismos y que empiece a ser jugador, que ya está dando pequeñas muestras que es en el Bernabéu, con mucha presencia para los 18 años que tiene. Y bueno, creo que es la alineación tipo del Real Madrid a día de hoy, sin Jude, sin Camavinga, con las bajas que tenemos. Creo que es la alineación en la que cree Xabi Alonso, sinceramente. Sí, yo ya te digo, me sorprendió más que la alineación, que yo creo que era la esperada, ¿no? Me sorprendió la presencia de los laterales mucho más volcados en fase ofensiva que en el partido anterior. Supongo que al jugar de local, pues se había optado por unos laterales bastante más largos.
el ímpetu de presión que realizaron nuestros futbolistas los primeros 20 minutos, que es el mismo que estamos manteniendo durante todo el año. Y por ponerle un punto negativo, que yo sé que hay, Oje, seguro que coincides conmigo y creo que le vas a pegar, si no me equivoco. Me pareció que Arda Güler se perdió un poquito en el centro del campo cuando empezaron a jugar tanto Pablo Torres, el futbolista del Barcelona, como Darder, como Sergi Darder y un poco Morlanes también. Yo creo que es un buen centro del campo, la verdad, para serlo en la Liga Tecnochoza, pues hombre, son jugadores de categoría, sobre todo Darder. Y sí que noté ahí un poco perdido a Güler, que luego volvió a brillar cuando se le puso un poquito más arriba. No sé qué lectura sacáis de esto, que probablemente sea un poco por sacarle una pega al Madrid anoche, ¿no? Total, yo tal como tú lo dices, lo veo exactamente igual. Me dio la sensación de que el Madrid planteó el partido igual que ha planteado los dos anteriores, pero te encuentras con un rival que al final es el Mallorca de Yago Barrasate, que siempre es un entrenador que, por cierto, casa bastante bien en su favor y mal en el nuestro con el Real Madrid. Siempre nos pone las cosas muy complicadas. Tú comentabas, el medio campo del Mallorca es un equipo es un medio campo que también juega, ¿no? Y yo creo que ahí vimos un poco lo que veníamos comentando, donde está el debe del Madrid, el hecho de lo que también vimos la temporada pasada, que quizás cuando se enfrenta un medio del campo con peloteros hay a veces que se le hace un poco cuesta arriba recuperar ciertos balones, darle incluso pues esa rapidez que también veníamos comentando en otros partidos. Y yo, por tratar un poco el tema de Buller antes de que lo haga Oje, que seguro que va a estar en nuestra línea, yo estoy igual. O sea, creo que Arda Güler es un jugador que a mí ayer no me dio la sensación de que fuera compacto, que fuera ese pegamento del Real Madrid, pero que es tan absolutamente bueno que mete un gol, le anulan uno que es de broma y una asistencia suya que también anulan, que es el gol de Mbappé. O sea, estamos hablando de que este chico fácilmente ayer se pudo ir con 3 goles generados en un partido en el que no fue compacto. O sea, hablamos esto da a entender la dimensión de este futbolista en un punto más cerca del área, ¿no? No sé tú cómo lo viste, Oje, pero yo imagino que pensabas parecido. Bueno, es que el tema está en que es verdad que el Mallorca había entrenado la salida el inicio, digamos, la salida de balón, la había entrenado porque caía un interior, conectaba rápido con el lateral de espaldas, superaba fácil la línea de Vinicius, de presión y Mbappé, entonces ahí el equipo se rompía, ¿no? Pero bueno, es verdad que Güler con balón no lo vamos a descubrir, sabemos todos que es un talento técnico espectacular, pero ayer, por ejemplo, le faltan movimientos sin balón, igual que a Federico Valverde, por cierto, que la primera ruptura de línea que entró de segunda a primera línea en el partido fue en el minuto 70. Nos falta mucha movilidad sin balón. Güler es un jugador que tiende, por sus condiciones, a ir a pedir el balón continuamente y es un jugador que tiene que ganar espaldas, romper líneas, pegarse sprints de 20 metros sin balón, etcétera, etcétera, para poder resquebrajar ese tipo de defensas, de bloques bajos tan cerrados que estaban jugando con un 5-4-1 defensivo y en los que te hacen sufrir mogollón. Y luego en fase defensiva, por supuesto, activarse antes. Ayer volvimos a ver, es verdad que contra el partido del Oviedo yo creo que había mejorado esa faceta o la interpretó mejor. Ayer en la primera parte sobre todo yo creo que le costó mucho sin balón el leer ese tipo de pases, el cerrar esas líneas de pase, el atacar las espaldas rápido. Bueno, es un chico que, como todos sabemos, está en formación, es muy joven. El año pasado no pudo disputar de muchos minutos, a mi juicio, con bastante sentido por parte de Ancelotti. Y este año Xabi Alonso le ha entregado la manija del equipo. Y es verdad que cuando está en posiciones más atrasadas sufre más que cuando está más cerca del área, que yo creo que ahí es donde saca su verdadero potencial porque tiene mucho gol y tiene capacidad para asistir. Sí, yo creo que, fíjate, yo creo que la frase de Xabi Alonso, que me pareció absolutamente premonitoria, de que había que invertir en él, iba en esa línea, ¿no? Que sabía perfectamente que iba a haber fases en los partidos en las que, pues bueno, pues por su juventud, por su manera de jugar, pues que tiene que mejorar y que le iba a costar y que iba a sufrir, ¿no? Y entonces yo creo que ayer, ante un centro del campo que tenían enfrente, probablemente lo mejor del Mallorca para mí es su tridente del centro del campo con Morlanes, con Darder y con Pablo Torre, pues hubo ratos en los que sí que sufrió. Para mí fue prácticamente el único punto negativo de lo que transmitió el equipo. Luego creo que como cosas positivas hay una barbaridad. Me parece que tenemos dos futbolistas que a día de hoy me parece son
de otro planeta, de estos fichajes que son Hausen y Carreras. El partido de ayer de Carreras me parece para enmarcar, o sea, ya era hora de que tuviéramos un lateral izquierdo desde la salida de Marcelo en absolutas condiciones, ofensivas y defensivas, porque me parecía que estuvo en todos los registros Carreras ayer. Y Hausen, que se le ve tan sobrado que es absolutamente imperial, ¿no? Y luego creo que el equipo está realmente enchufado, o sea, físicamente sí que les veo con mucha más movilidad, mucho más rápidos, mucho más frescos. Incluso Vinicius, que todavía no está en su mejor estado de forma, tuvo 3 o 4 arrancadas ya del Vinicius de hace 2 años, ¿no? Y me parece que el gol es un golazo. Y creo que de verdad, o sea, no hay más que cosas positivas en el partido, que debía haber acabado 5-1 y que hubo varios señores que se empeñaron en que empatara el Mallorca, que afortunadamente no lo pudo conseguir. Leía un usuario, yo en Twitter, que decía que, vamos, se estaba frotando los ojos porque no se creía lo que estaba viendo en relación a lo que nos tenía acostumbrado la temporada pasada el Real Madrid. Y es que el año pasado los centrales la liaban y tenían que ser los laterales los que arreglaran la liada de los centrales y era un peor, ¿no? O sea, era un peor. Pero es que cuando la liaban los laterales tenían que ser los centrales quien hacían el apaño, que también era una cosa muy difícil porque estaban en desventaja. Ayer vimos 2 acciones totalmente opuestas. Y es que hay 2 errores de la defensa del Real Madrid que solucionan. Uno, Carreras con una salvada, que lo comentábamos en el post, de Oliver y Belli, de verdad. O sea, la potencia, la violencia con la que va ese disparo, cómo la salva en la línea, que Courtois se queda totalmente perplejo, es una absoluta locura. Y 1 minutos antes de Trent Alexander-Arnold, que cierra perfectamente, que era gol o gol también esa acción. Entonces, para empezar eso, o sea, lo que venimos comentando, es una auténtica locura el salto que hemos metido atrás en la línea. Yo creo que es la gran clave de este inicio del Real Madrid. Y luego, por comentar cosas positivas, yo creo que Tchouaméni vuelve a demostrar que su línea desde 2025 sigue para arriba. O sea, está en una proyección muy, muy, muy buena. Yo creo que es uno de los jugadores más beneficiados del nuevo esquema Xabi Alonso, que le permite ir a presionar mucho más arriba y tal. Y lo que tú comentabas luego, ¿no? O sea, las 2 estrellas que dicen que no se pueden aguantar, que no iban a presionar, que no se entienden, Mbappé y Vinicius, macho. Están, si hubieran dejado a Mbappé contar los 2 goles que realmente metió, porque los metió, pues estaríamos con los 2 goleadores absolutamente en racha. Que esto también nos dice una cosa, y es que hay brotes verdes porque lo que vimos el año pasado de que jugadores como Mbappé, que a pesar de que mete muchos goles, no daba la sensación de que estuviera al 100%, Vinicius, que es evidente que no estaba, etcétera, etcétera, pues ahora parece que sí están empezando a volver y yo creo que eso es mérito del entrenador, ¿no? No sé, Oje, tú como ves. Por ejemplo, bueno, también me gustaría tratar una cosa y es el tema de Franco. Franco Mastantuono, sí que es cierto que ayer cortó un poco la progresión que nos estaba dejando en el partido contra los Osasuna y en el del Oviedo, que para mí fue el mejor partido que hizo, pero también me gustaría llamar a la calma un poco. Es un jugador que viene de América, recién cumplido 18 años, ya hemos visto el proceso en otros jugadores con Rodrigo, con Vinicius, etcétera. Y yo te digo una cosa, hay mucha gente ahora diciendo que no está hecho aún para ser titular del Real Madrid. Yo difiero absolutamente, yo creo que ayer tuvo un mal partido, oye, como lo puede tener cualquiera, y creo que Xavi va a seguir apostando por el de titular y creo que nos va a dar muchas alegrías, porque la repetición de esfuerzos que tiene el chico, incluso esa varita mágica que a veces saca para desarbolar los bloques bajos, que está siendo uno de nuestros problemas, yo creo que es una buena solución. Y respecto al bloque en general, tu misma línea, Íñigo, yo creo que ayer, a pesar de que estuvimos unos minutos finales en el alambre, a mí me dio la sensación de que el Madrid mejoró bastante en una cosa, y es en la cadencia de ocasiones. En los partidos anteriores no habíamos tenido tantas ocasiones y en este tuvimos bastantes, o sea, porque ya te digo, por el pelo y por el no sé qué nos anularon goles, pero ocasiones hubo, ¿sabes? Sí, yo tocando el tema de Franco, antes de dejarle a Oje, que además es uno de sus mayores valedores, yo fíjate, le vi muy alocado ayer. Probablemente su partido menos centrado de todos, curiosamente porque era el tercero, o sea que era donde probablemente hubiera debido demostrar un poco más de aplomo. Le vi tirando un montón de diagonales y además
fuera de tiempo. Es decir, de repente iniciaba sprints sin mucho sentido porque eran momentos en los que el equipo no tenía el control del juego como para poder lanzar esas diagonales, y me pareció, pues eso, síntomas de demasiado ímpetu, un poco de nerviosismo. Veía que saltaba demasiado fácil la presión, con lo cual los futbolistas del Mallorca lo supieron leer al instante y con prácticamente medio quiebro se lo quitaban de encima, y eso hacía que saltaran líneas de presión por la culpa de Mastantuono, y más que por un hecho de calidad futbolística, de presencia en el campo y tal, que no, porque luego tuvo algunos detalles bastante buenos, le vi fuera de partido desde el punto de vista emocional. O sea, me pareció que estaba un poco desarbolado. No sé si le ha podido un poquito la presión, cuál ha sido el motivo, pero de verdad me pareció el día más alocado de este futbolista. Allí sí me pareció el típico futbolista de 18 años que sale por primera vez en el Bernabéu y que se quiere comer el estadio y se equivoca, ¿no? Total, y aún todo así, lo contrario a lo que venía demostrando hasta ahora. Y aún así, fíjate que para mí dejó dos acciones muy buenas. Una Sí, que sin fue duda. un disparo desde fuera del área, que si no la llega a tocar el defensa del Mallorca va a gol, que por cierto no pitó córner el señor colegiado. Y otra que es la de la pisada en una baldosa que deja totalmente roto al defensor del Mallorca, que acaba desembocando en el gol anulado a Arda Güler, ¿no? Así que yo creo que estas acciones son las que dan esperanza a apostar en este jugador. ¿Tú cómo lo viste, Oje? Que eres un gran Yo- defensor de Mastantuono. no solo con Mastantuono, sino que creo que es uno de los peros que le podemos poner tanto al partido de carreras como el de Alexander Arnold, que es el de dar más profundidad cuando estamos atacando en parado, ¿no? Creo que, por ejemplo, también le pasó a Vinicius algunas acciones en las cuales carreras no le dobla, no gana profundidad. Entonces eso hace que con Vinicius estén dos o tres futbolistas. Y por supuesto, cuando le ocurra a Franco Mastantuono, que no tiene el uno para uno de Vinicius, sufre más. Es verdad que, evidentemente, si vas concatenando acciones malas, se le vio ansioso a Franco Mastantuono ayer. Se le vio con una ansiedad, con ganas de impresionar, de meter el gol, de... Bueno, es que tiene 18 años, claro, es que es normal, ¿no? O sea, él sabe que está ante su gran oportunidad. La importancia que le ha dado Xabi Alonso desde el inicio es capital. Debuta el primer día 30 minutos o 25 minutos y el segundo día es titular. Y quiero decir que le está dando una importancia a Xabi Alonso y yo entiendo que él la quiere corresponder, pero claro, es muchas veces lo que hablamos, ¿no? Cuidado con los tontos motivados porque la pueden liar, ¿no? Que se entienda lo que quiero decir, ¿no? Sí, sí, Al absolutamente. final... Al final, Mastantuono pues, es un jugador que tiene que ir madurando su rol en el Real Madrid porque él está acostumbrado a hacer todo en River. Y en el Real Madrid no es el más guapo de la línea de los tres de arriba. Eso lo tiene que tener claro y tiene que entender cuál es su contexto para brillar. Me ha gustado la palabra porque yo creo que es la que lo define, que es ansioso. Ayer me parece que le pudo un poco la ansiedad de demostrar, de querer hacer más de lo que tocaba en momentos en los que el partido no lo exigía, ¿no? Bueno, yo creo que eso es corregible y es... También es verdad que tampoco creo que le ayudase mucho el partido de Alexander Arnold en ataque en algunas acciones y sobre todo también el de Valverde, que tampoco creo que fue su mejor partido. De hecho, Es de que que yo lo centraría más en Valverde incluso, ¿eh? O sea, a mí me dio la sensación de que Valverde estuvo, o sea, ni que hablar de que Valverde es un absoluto inamovible del 11, es uno de nuestros capitanes, es un absoluto pulmón, un jugadorazo, pero a mí me da la sensación de que este inicio liguero, quizás, sobre todo en acciones de carácter ofensivo sin balón, es decir, él cuando no tiene el balón y tenemos que atacar, los movimientos, los desmarques de ruptura, no me da la sensación de que los esté haciendo la cadencia necesaria para que el Madrid pueda mover, lo que tú decías un poco al principio, ¿no? Pero fijaos también porque, y aquí viene medio palo a Xabi Alonso, yo creo que ayer el cambio de Mastantuono por Brahim es precipitado si no quieres cambiar a Valverde. Creo que el cambio ayer de Mastantuono posiblemente hubiese sido por Ceballos y sacar a Valverde a banda para seguir teniendo esa fase defensiva que te da Valverde, seguir teniendo esa presión en primera línea que te da Valverde y tener dos tíos en el centro del campo que tienen manejo de balón. En cambio, Xabi Alonso opta por Brahim, que creo que no está teniendo las mejores tardes de su vida futbolística en este inicio liguero y se carga a Güler por Ceballos y el Real Madrid ahí se aplatana un poco, ¿no? Pierde esa eh, capacidad de volcarse dentro, de jugar cerca del área rival y yo creo que ahí también el partido se vuelve más espeso, más soso
Y no creo que ese es el contexto que necesita el Madrid. El Madrid, por el perfil de jugador que tiene, entiendo yo, necesita velocidad de balón, necesita estar continuamente corriendo y ganando espaldas, y ese es el contexto que más le va. Si tenemos que estar en ataques posicionales y no tenemos capacidad para girar el balón rápido, etcétera, etcétera, pues ahí es cuando sufrimos, ¿no? Por eso no entendí, la verdad, los cambios de Xabi Alonso ayer. El de Carvajal por Alexander-Arnold me pareció de manual. De hecho, Carvajal, que no tuvo grandísimas acciones, nos dio mucha profundidad y yo creo que entramos mucho más por banda derecha de lo que estábamos entrando, pero no entendí el cambio de Mastantuono por Brahim, la verdad. Sí, puede Oye, ser. yo os pongo aquí Sí. un gráfico, perdona que te interrumpa, que No, me nada. parece bastante interesante. A ver, es un gráfico que, bueno, habría que analizarlo más a fondo, pero me parece interesante lo que comenta aquí un contertulio habitual, Santi Calvicida, que es un poco, se demuestra lo que fue el partido por etapas, ¿no? O sea, si se dais cuenta, el Madrid empieza bien, empieza dominando, y sobre todo en este tramo, el que no sé si se ve el ratón, bueno, el tramo en el que el Mallorca empieza a tener más dominio, que es la zona azul, es yo creo cuando el Madrid da el bajón físico y es ahí instantáneamente cuando Xabi Alonso reactiva el equipo metiendo los cambios que tenía Ceballos, Carvajal, etcétera, y el Madrid se vuelve a recomponer, ¿no? Entonces, yo desde aquí me parece interesante, ¿no? Decir, oye, bien por Xabi Alonso, que yo creo que somos grandes defensores suyos, y decir, hizo los cambios acertados en el momento justo, ¿no? Claro, yo creo que esta parte también es que no podemos evadirnos el contexto. El contexto es que es el tercer partido de la pretemporada del Madrid, el cuarto, o si contamos al Tirol, que es un rival de absoluta cero entidad. Entonces, es que de eso no lo podemos sacar de la ecuación. Es decir, nuestros futbolistas están en el periodo en el que tradicionalmente, pues oye, hay cambios al minuto 40, cambios al minuto 45 y cambios al minuto 60 y que se cambia absolutamente el 11 entero en el minuto 65, ¿no? Que es lo que suele ser la pretemporada de cualquier equipo. Bueno, nosotros ya estamos compitiendo al máximo nivel en una liga que es la que tenemos y sin prácticamente y con unos futbolistas con las piernas absolutamente cargadas. Entonces, claro, yo creo que eso hace que en en determinadas fases del partido el equipo se hunda y le cueste, ¿no? Y entonces yo creo que eso vino propiciado ayer con ese gráfico que nos acabas de enseñar. Es verdad que ahí yo creo que Xabi Alonso reacciona, saca a Ceballos, que creo que le da más control al centro del campo del Madrid, que lo estaba pidiendo a gritos, y probablemente también coincido en parte con lo que ha explicado Gerardo, que me parece que lo ha explicado maravillosamente bien con el tema de los cambios de Mastantuono. Ahora bien, os digo, al final, Xavi recién cogido al equipo, sin pretemporada, 9 puntos de 9, le sacamos 7 a unos señores que se han gastado más de 165 millones de euros, que ya han batido el récord. O sea, este año es plusmarca, ¿no? Que ya en el mes de agosto han tirado la liga. Que oye, cada día empiezan antes. El año que viene no sé lo que van a querer hacer. Probablemente gastarse otros 200, pagarle un poquito más a Simeone, que está regular pagado, y a ver si ya por lo menos consiguen que tiren la liga por lo menos el 15 de septiembre. Es que el Atlético de Madrid, fíjate, va contracorriente en todo, ¿eh? O sea, es el único equipo que a pesar de tener más inversión, pelea por menos cosas, porque sería al revés, ¿no? O sea, te quiero decir, ahora parece que van a pelear por no descender después de gastarse 400 millones. Y te digo, 7 puntos menos gracias al árbitro, porque tenía que haber sido 8, porque lo de ayer del arbitraje del Atleti fue algo, pues eso, no me quiero volver a retrotraer al inicio del vídeo. Entonces, de 9 puntos en plena pretemporada, o de 3 partidos, perdón, en plena pretemporada, sacarle 7 puntos al Atlético de Madrid y 2 al Barcelona, creo que no ha podido empezar con mejor pie este hombre. Además de, encima, tener a todo el equipo absolutamente enchufado y a todos los futbolistas absolutamente extramotivados con todas aquellas peleas que decían que se iba a producir y tal. De momento yo, señores, chapó para este entrenador. Y sobre todo con una cuestión. Supone que cuando el Real Madrid firma a Xabi Alonso, muchísima parte del madridismo lo que espera es un ataque muy parecido al Leverkusen, ¿no? Al que tenía Xabi Alonso en el Leverkusen. Y curiosamente la mejora del Real Madrid se está viviendo desde la solidez defensiva y desde la solidaridad defensiva en cuanto a esfuerzos, en cuanto a apretar balón, etcétera, etcétera. De hecho, si nos ponemos a analizar los goles, ¿cuántos goles han venido de posicional y cuántos han venido tras robo? Ayer, por ejemplo, en estrategia, en el saque de córner, el Real Madrid ejecuta la estrategia, busca segundo palo Hausen, la cabecea y entramos dentro, ¿no? ¿A qué voy con esto? Equipo de entrenador. Equipo Xabi Alonso sabe perfectamente que las ligas se escapan cuando dejas meter muchos goles y que las ligas se pueden ganar también desde la estrategia, desde
lo holístico, desde lo integral, ¿no? Y eso es lo que a mí más me está reconfortando de ver a Xabi Alonso. Y perdonad, igual me equivoco, pero creo que nos va a volver a costar ver en el campo a Brahim. Eso me parecía interesante. Os iba a tirar la pregunta tanto a ti como a Íñigo, si pensabais que después del partido malo, porque fue así de franco, iba a volver a la titularidad o iba a apostar por Rodrigo, Brahim, etcétera. Me interesaba, pero antes de nada me parece muy relevante lo que tú has comentado, el sello de identidad, porque tienes toda la razón. Es que los goles del Real Madrid, si te pones a analizarlo, vienen desde los robos o desde las jugadas de estrategia. El gol de Vinicius de ayer viene de un robo en el que el Madrid sale como búfalos a la contra. El gol contra el Oviedo viene tanto el de Mbappé, el primero, de un robo hecho a Mení, que rápidamente Güler activa al francés y acaba en gol, y el otro viene de un robo de Vinicius, que se la pasa a Mbappé y también acaba en gol. Entonces, estamos viendo lo que tú dices, que el Real Madrid está sin escatimar un esfuerzo, haciendo estrategias ofensivas a balón parado de mucho valor, lo que veníamos un poco comentando, lo que se esperaba de Xabi Alonso, ¿no? Un Real Madrid que a mí no me gusta mucho usar esta palabra porque damos a entender que Ancelotti no era, pero un Real Madrid moderno, ¿no? En este estilo de fútbol que se está acuñando ahora los entrenadores. Sí, sobre todo con jugadores que tienen capacidad de liderazgo en fase defensiva y desde ahí se construyen los equipos, ¿no? Que yo sé el gran debe que creo que tuvo Ancelotti en la temporada pasada, que, bueno, pues entiendo que tenían jugadores que uno por declive, por edad, el otro porque no puede jugar en primera división y los dos de que jugaban por la izquierda, pues porque uno estaba tieso y el otro, pues ansioso, vamos a dejarlo ahí, eh, pues... Pues éramos, yo qué sé, la ópera de Viena no porque suena bien, pero pues éramos la ópera de un pueblo manchego en agosto, ¿no? Imaginad, una orquesta de pueblo malo. Claro, entonces esto se ha cambiado, ¿no? Al final hablamos de jugadores y el trabajo de Xabi Alonso está ahí. Oye, os tiro la pregunta para cerrar, que ya llevamos 46 minutos. Si quieres empieza tú, Íñigo, y luego tu ojeador. ¿Quién va a ser el extremo derecho titular del Real Madrid después del parón? Porque yo creo que es la incógnita. Brahim, tú nos decías que no. Franco, Rodrigo va a volver a esa posición. ¿Tú cómo lo ves? Pues mira, yo me parece que es una pregunta compleja porque hay que ver los entrenamientos y demás, ¿no? Pero si tuviera que apostar, conociendo la personalidad que tiene Xabi Alonso y lo que he visto de Mastantuono y el fallo que le he visto a Mastantuono, que ha sido un fallo de ansiedad, de falta de temple, que yo creo que eso se consigue con nada, apuesto por Mastantuono. Creo lo mismo, la verdad que no va a haber mucho debate aquí. Yo opino igual, ¿eh? No, la verdad que como contertulios de radio no tenemos futuro. Creo lo mismo que Iñi en este caso. O sea, la verdad que creo que Xabi Alonso está invirtiendo en Mastantuono para tener una versión de Franco Mastantuono en enero-febrero que de verdad sea capital para el Real Madrid. Así que nada, pues eso, yo opino sobre todo, exactamente así. Sobre todo, viendo el nivel de Rodrigo ayer cuando salió al campo, que fue, bueno, si me dicen que no sale Rodrigo al campo, me lo creo. Y yo me encanta Rodrigo como jugador, lo defiendo siempre y todo, pero la verdad que ayer, pues bueno, jugamos con uno menos. Así que nada, muchas gracias, chicos. Nada, a ti, yo opino exactamente igual que vosotros. He dicho que yo creo que va a apostar por Franco. La frase esta que dijo a principio de temporada con lo de Güler, yo creo que va a ser exactamente igual con Mastantuono, a no ser que ya el tiempo acabe diciendo, oye, esto es insostenible, ¿no? Pero bueno, 47 minutos, yo creo que ha quedado bastante bien. Dos caras, ¿no? La primera un poco más, pues como lo que hemos vivido, ¿no? Una vergüenza. Canallita, la primera Sí, más canallita. Y la segunda, pues más, oye, lo que estamos viendo, brotes verdes, etcétera, etcétera. Entonces, pues nada, os animo a los que nos estáis viendo a lo de siempre, a dejar vuestro like, a comentar, a suscribiros, que nos ayuda un montón. Y por mi parte, poco más que comentar. No sé si tenéis que comentar algo más, Íñigo. Nada, lo de siempre, que es que ya sobra decirlo, pero que la respuesta que estamos teniendo en el canal es abrumadora, la verdad. No sé cómo, ni cómo calificarla. Así que bueno, que nos sigan dando like, que se sigan suscribiendo, que es una locura esto. Eso es. Y ojito que se vienen cositas porque quizás el vídeo que subimos ayer a pie de campo, al igual lo hacemos los dos alguno de estos días. Así que bueno, veremos. Lo que está seguro es que con Iñaki no lo vamos a hacer, pero bueno, tú, Oje, ¿cómo lo ves para acabar? Nada, yo encantado de que me invitéis a vuestro canal.
Y nada, animar a la gente, por supuesto, como diría Lola Flores, suscribirse y dejar vuestros comentarios aquí. A la Madrid. Eso es. Iba Pues a nada, decir algo también relacionado con Mastantuono, pero me voy a callar. A la Madrid a todos. bueno, nos vemos en la próxima. Chao. Chao, chao.